Pasaron 9 días de la sesión anterior, que fue la primera. En este momento voy a tratar de empezar la segunda. Y estoy usando esto a ver si se escucha un poco mejor el audio. Espero que sí, ya veremos. Sobre todo cuando me muevo de un lado para otro. A ver qué pasa. En esta sesión, esto ya está... No está completamente seco. Está como... Todavía tiene un poquito de... Se agarra un poquito a mis dedos. No está perfectamente seco al tacto, ¿no? O sea, esto podría estar secándose por dentro. Pero idealmente estaría bueno que esté más o menos seco al tacto. Esto me sospecho que puede indicar dos cosas. Porque habiendo pasado 8 o 9 días debería estar un poco más seco al tacto. O puse más aceite del que hubiera sido adecuado, cosa que es posible. O la preparación del papel no era suficientemente buena, entonces quedó todo un poco en la superficie. No va a haber problema para trabajar encima, no se va a mover esto, pero hubiera estado bueno que esté un poquito menos pegajoso. Cuestiones importantes de una segunda sesión. ¿Hasta dónde lo queremos llevar? Esa sería la primera pregunta. Siempre en estos momentos aparecen unas preguntas que están buenas tratar de responderse, que son: la primera sesión fue una especie de pintura de base, o sea, en un punto yo podría dejarlo así y capaz hasta ser feliz, pero la idea era simplemente una especie de infrapintura, pintura base, underpainting, lo que sea, que tiene cosas que pueden estar simpáticas, interesantes, algunas pinceladas, algún modo que se distribuya la carga, cierto juego del frotado, que a mí me hace acordar al frotado davidiano y por lo tanto me gusta. Pero si pienso en Cabanel, en el trabajo de Cabanel, que está acá al lado y no está entrando en la cámara en este momento, el trabajo de Cabanel es un poco más... tiene un poco más de cuerpo. Es un estudio, yo puedo irme para un lado, para el otro, tomarme libertades, pero la idea sería tratar de apoyarme en lo que tengo acá, expandir el rango, modelar mejor las formas, darle más consistencia a algunas áreas. Por ejemplo, detecté que este ojo está un poco demasiado a la izquierda y debería venir hacia adentro, hacia nuestra derecha. Hacia la zona medial, hacia la nariz debería acercarse. Y la verdad es que si bien, ya digo, estas pinceladas, este modo de estar construido me gusta cómo queda, no es muy en el estilo de Cabanel y estaría bueno capaz acercarme un poco más. Entonces, ¿qué harías? Tendría que ponerme alguna especie de objetivo, alguna especie de horizonte para decir, bueno, en esta sesión voy a tratar de decorar esto. Usualmente, cuando empezamos una segunda sesión, queremos apoyarnos en lo de abajo, pero no queremos repintar todo absolutamente, aunque muchas veces nos termina pasando eso. No es lo que quisiéramos, pero terminamos repintando. En la medida de lo posible, dado que lo de abajo está bueno que participe hasta cierto punto activamente de la capa siguiente, está bueno que no sea un mero mapa que yo voy a tapar por completo, sino que además tenga zonas de aparición, con distintos grados de intensidad, algunas levemente, algunas con más protagonismo. Pero veremos si es el caso. O sea, mi idea es intentar que esta capa no sea completamente repintada. Vamos a ver qué pasa. Es mi intención, veremos que planea la pintura para mí. Entonces, en general decía que cuando uno retoma la pintura, en general en el taller este tipo de trabajos los hacemos en 1, 2 o 3 sesiones. La idea es no expandirse demasiado porque son un poco más que bocetos, pero no mucho más. En general, en la segunda sesión hay como un cierto proceso iterativo. Pasa lo mismo en las pinturas en monocromo. Es que uno vuelve a revisitar los oscuros y trata de que los oscuros empiecen a acercarse más a cómo van a ser. Casi siempre uno empieza un poco más claro, así como tampoco llega tan alto. La idea es, en la mayor parte de los mayores tipos, de los mayores procesos habituales
uno empieza en una tonalidad que no llega ni tan oscura ni tan clara como va a ser el final. O sea, se reserva las luces más altas y se reserva las sombras más bajas. Entonces empieza con un rango bastante más acotado. Y en las sesiones siguientes empieza a expandirlo. Hay otras opciones, hay gente que empieza muy oscuro y va para arriba, o gente que empieza muy claro y va para abajo, pero en general es bastante saludable empezar de algo más similar al medio, entre comillas, y de a poco ir expandiendo. Entonces, esa especie de nuevo ciclo iterativo me va a llevar a oscurecer el fondo, el espacio alrededor de la cabeza, el pelo, la ropa, capaz alguna de las sombras. Voy a revisitar también este ojo, que todavía está muy, muy sugerido. Voy a ver si puedo moverle un poquito este ojo, o capaz lo dejo así como está. Puede suceder también. Y esas son las intenciones. También, si hay una posibilidad de incrementar la complejidad cromática, es decir, es una paleta bastante reducida, estrictamente hablando, y yo puse un montón de cosas acá sencillamente porque si pusiera menos, probablemente perdería mucho croma, ¿no? Y la pintura es bastante intensa cromáticamente. Y me permitía agregar algunas cosas que en la sesión anterior no estaban también, que también es usual, empezar con una paleta más chica y expandirla un poco, como este es un cobalto, está la carminada, que no estaba antes, por si la necesito en algunos lugares especiales. Y el resto en realidad son el blanco, el ocre, el tierra siena natural, este es un ocre rojizo, se llama, este es el tierra siena tostada, este es un rojo óxido transparente, que es de la familia del tierra siena tostada. Lo que pasa, en realidad, el tierra siena tostada, el verdadero, es PBR7, y esta es una versión sintética. Winsor & Newton usa mucho esta versión sintética, que es PR101, que es muy similar al siena tostada, pero mucho más cromático, con mucho más poder de tinte, y al prepararlo bastante fino, los pigmentos, es transparente. ¿Sí? El siena tostado es semi-opaco, semi-transparente. Entonces se comportan bastante distintos en la paleta, pese a la similitud en la apariencia del tinte o del matiz. Eso a veces es una consideración interesante para tener en cuenta, que sobre todo cuando se piensa en paletas reducidas, por ejemplo, yo voy a pintar solo con primarios, o voy a pintar solo con la paleta de, no sé, ocre, rojo y negro y blanco, por supuesto. Y es que, por un lado, es lo que puede ser interesante en cuanto a qué matices se puedan producir. Yo pinto con el universo entero con 5 colores, 3 colores, no sé, no importa lo que les parezca adecuado en la combinación infinita. Pero eso es un tipo de propiedades de la pintura. Nosotros no pintamos solamente con colores idealizados, sino con colores que tienen propiedades particulares. Por ejemplo, secan rápido o no secan rápido, son opacos, son semitransparentes o son semiopacos, o transparentes. Tienen distintas cualidades físicas, no es solamente el color. Entonces, a veces es interesante tener en cuenta eso. Es decir, me interesa, por ejemplo, que esté en tal longitud de onda, para decir algo con respecto al color, pero me interesa también que seque rápido, o me interesa que tenga mucho poder de tinte, o que no tenga mucho poder de tinte, porque quiero trabajar con una paleta bien temperada, por ejemplo. Entonces, está bueno explorar distintas paletas limitadas, y está bueno también saber que no es solo la tonalidad justa de la paleta y sus posibles lo que es interesante, sino también otras propiedades que tienen que ver con sus cualidades físicas, como el tiempo de secado, y especialmente el tiempo de secado y la transparencia o opacidad. Pero el poder de tinte también es un dato no menor. Si yo tengo una paleta muy reducida en cuanto a intensidad cromática y tengo un color que desafina, por así decirlo, porque tiene muchísima potencia, capaz me convenga cambiarlo por otro, a menos que juegue un rol específico como una especie de contraste. Entonces son consideraciones posibles para tener en cuenta en estas paletas. Bien, vamos a hacer, yo tengo hoy 2 cámaras,
que no sé si van a funcionar. Porque esta cámara funciona, pero para ver si lo que está haciendo acá no es tan buena. Entonces tengo otra que es más tradicional, pero filma bien. Entonces vamos a ver si puedo combinar las dos y ver qué resulta. Una cosa que puede ser interesante de mencionar es que muchas veces entre una sesión y otra el óleo, el aceite es absorbido y la pintura adopta lo que en español llamamos rechupado, que en inglés llaman sinking in, y a veces los franceses emboss, que es que la pintura se ve como más clara, sobre todo con las notas oscuras pasa esto, más clara y menos cromática de lo que era originalmente cuando la pintamos. Entonces muchas veces si lo que nos interesa es continuar y de algún modo empatar con lo que veníamos haciendo, una cosa que suele hacerse es pasar una capa bastante fina, lo más fina que podamos en realidad, de medium, usualmente el medium del día de lo que estamos usando. Algunos usan solo aceite, otros usan aceite con un poquitito de trementina, pero no como más trementina que la primera sesión, ¿no? De modo tal que cuando pasamos eso, que a veces yo le llamo simplemente mojar, podemos llamarlo humedecer, podemos llamarlo lubricar, ninguno es muy convincente. En inglés le dicen oiling out. Creo que suena un poco mejor. No quiero ser muy cipayo con esto, pero queda un poco mejor. Y con esto lo que logramos es que recuperar los valores originales, la saturación original, y de ese modo poder seguir pintando viendo cómo era originalmente lo que teníamos adelante. En este caso no hizo falta, porque la verdad es que nada se rechupó. Posiblemente por el exceso de aceite que tuvo al principio, ¿no? Estoy intentando mover este ojo, porque no lo puedo ver. Entonces lo primero que voy a tratar de solucionar es ubicar ese ojo mejor de lo que estaba ubicado. Lo estoy empujando de a poquito hacia allá. Una vez que lo logre, retomaremos por otro lado. Ese blanco no era necesario. Lo vamos a sacar en la mezcla que acabo de hacer. Una cosa con respecto a lubricar primero la superficie antes de empezar a pintar es que estrictamente hablando, si bien muchos lo hacemos, no es lo que se dice una buena práctica, o por lo menos no conviene hacerlo mucho, porque varias razones. Una es que corremos el riesgo de que haya áreas en la pintura que no reciban pintura nueva. O sea, lubricamos toda la superficie, queda aceites o medium solo en toda la superficie,
y pintamos áreas específicas. Entonces va a haber áreas en donde quedó la capa de aceite sola y la capa de aceite sola no hace una buena película, no hace buen film. Lo que hace buen film es siempre la combinación, una proporción relativamente variable, pero justa, entre aceite y pigmento. Entonces, cuando eso no ocurre, empieza a haber películas relativamente frágiles. Relativamente frágiles que pueden tener distintos problemas. Puede hacer que te cueste adherir la capa siguiente, o sea, si quedó demasiado saturado de aceite, también es otra posibilidad. Puede ser también no que te cueste adherir la capa siguiente, sino que al ser frágil con el tiempo se vaya quebrando o vaya craquelando. Entonces, si bien está bueno hacerlo solamente en las áreas que vamos a repintar y no hacerlo muchas veces. O sea, a lo largo de un proceso de una pintura que lleve varias sesiones, no hacerlo cada vez, sino solamente cuando lo consideremos imprescindible. ¿Por qué podemos llegar a considerarlo imprescindible? También por varias razones. Una es porque necesitamos ver cómo son los tonos que quedaron para poder seguir pintando encima. Otra porque nos guste la sensación más bien física de pintar sobre pintura, o sea, el hecho de que da la sensación de que estamos pintando sobre fresco, estrictamente hablando. Entonces se desliza distinto, se funde mejor. Entonces a veces pintar sobre un colchoncito de aceite, en este caso, está bueno. Pero bueno, también son preferencias porque hay gente que pintar sobre ese colchón de aceite le hace sentir que no tiene control, que todo se le va para cualquier lado. Entonces prefiere evitar. También es razonable. Así que en líneas generales es una práctica que yo uso a menudo, pero trato de decir, pongan la mínima cantidad posible. ¿Sí? Traten de evitar poner mucha cantidad. Eh, y traten siempre de poner pigmento encima, o sea, que reciba pintura la nueva capa, porque si no puede ser problemático. Bueno, en cuanto este ojo empiece a funcionar mejor, vamos a ir a revisitar los oscuros, que era uno de nuestros planes para hoy. Si ya dije revisitar muchas veces es porque es una palabra que me gusta. No sé si recuerdan, pero en la sesión anterior yo mencioné que esta distancia siempre era un problema para mí y para muchos pintores. Y bueno, fue un problema. Me pifiamos un poco para el otro lado. A pesar de que creía haberlo chequeado varias veces, ¿no? Bueno, no, en realidad lo chequeé varias veces, pero no fue suficiente.
general, el iris, está bueno intentar siempre hacerlo menos filoso de lo que creemos. Hasta cierto periodo los pintores lo hacían bastante filoso igual, o sea, incluso gente que yo admiro mucho como Rembrandt. Pero la verdad es que prefiero que no sea tan filoso como creemos. Y eso termina resultando un poco más natural. Con perdón de Rembrandt y muchos de los pintores que lo hacían filoso. Pero no es que lo hacían filoso siempre, pero comparado con el siglo XIX, que empezó a tener un poco más de control sobre eso, era un poco menos natural lo que hacían. Y no es que necesariamente natural sea bueno, son preferencias, ¿no? Estoy repintando la sombra esa y tratando de que no se me empaste demasiado. No sé si es con mucho éxito, pero estoy intentando también ponerle un poco de variedad, un poco de luz rebotada ahí. Siempre que pongo información en la sombra, trato yo de que esa información sea mínima. En general, uno trata de que la luz sea la que lleva más información y la sombra acompaña, respalda, pero es como un actor secundario. En lo posible trato de que no grite mucho en escena y que no se lleve en los premios. Bueno, pobre, puede haber premio de actor secundario, ¿no? Pero la sombra, idealmente, en cierta idea de la pintura, que no es la única, trata de ser un soporte de la luz. Por lo tanto, tiene menos información, todo está como en un susurro, un murmullo, trata de no gritar mucho. Bueno, ahí más o menos va. El único problema con mi acercamiento del ojo es que tengo la sensación de que la distancia que hay del ojo acá y del ojo a la nariz está empezando a cortarse mucho, lo que puede indicar que el ojo debiera estar un poco más arriba, capaz no mucho, pero empieza a fastidiarme estas pequeñas cuestiones. Vamos a ver si lo empujamos un poco. Y es acá cuando uno dice debería haber pasado más tiempo en la instancia del dibujo. Y usualmente tendría razón, pero uno sabe también que no tenía ganas. Entonces, ¿qué? Entonces continúo empujando el ojo hacia adentro y ahora también un poquito hacia arriba.
tratando de iluminar un poco más el párpado inferior, que a veces es una cuestión de iluminarlo y también a veces es una cuestión de oscurecer abajo. Siempre está este juego entre cuál de los dos es el adecuado esta vez. Bien. Me gusta más, me gusta más. No sé si soy absolutamente feliz, pero me gusta más. Creo que podemos por ahora vivir con eso. Voy a iluminar un poco más la sombra reflejada que aparece debajo de la ceja. Posiblemente después la vele de nuevo, pero siempre tener un poco más de luz en la sombra hace que si velo después, que es lo que voy a hacer inmediatamente, funcione mejor. ¿Por qué? Porque lo de abajo funciona como una luz para lo de arriba, entonces se siente más profundo. Ahí va. Importante también que, ahora que estaba reforzando la ceja, que no me quede como un masacote, como una forma completamente homogénea, porque es pelo. Y una forma completamente homogénea aparece una cosa. Entonces tengo que encontrarle variedades internas, perímetros, en su perímetro digo, encontrar dónde se quiebra, dónde se más gruesa, dónde se más fina, encontrarle variaciones internas. Bien. Bien, creo que se ve un poco mejor. Todos los cambios de valor también dentro de la sombra conviene que sean sutiles, un poco más sutiles de los que los veo, porque cuando uno posa el ojo en una zona empieza a ver cada vez más, cada vez más, cada vez más, y aumenta el contraste local de lo que está viendo. Entonces siempre está bueno intentar cada tanto resituar ese contraste local en el contraste global, ¿no? Esto que estoy viendo, ¿tiene tanto contraste como creo realmente? Si lo sitúo en el contraste global, o solamente es porque detuve mi vista demasiado tiempo en ese lugar. Bueno, es una pregunta que hay que hacerse. Estoy buscando lo que veo como una transición entre esta zona del entrecejo, en donde pasa de un momento más cromático al interior de la sombra a un momento un poco menos cromático después. No es mucho menos cromático, pero es un poco menos cromático. A los efectos rápidos, lo que queremos decir, es un poco más gris.
poco de azul puede servir a veces un poco de negro, a veces un poco de tierra sombra natural, depende del caso. Mismo un poco de blanco. Creo que esto va a ser demasiado. Sí, pero todavía le falta baja de valor, así que un poco más de rango. Ahí va. Ese tono va. Es el adecuado. Lo que creo que no es el adecuado es el pincel. Ahora voy a buscar otro. Tratando de describir la convexidad de acá. Desde acá hasta ahí arriba. Pero este pincel no me entusiasma mucho. Vamos con otro. Siempre que pongo blanco cae el croma violentamente, entonces vuelvo a compensar con un poco de otro pigmento. También noto que a medida que se acerca hacia la luz alta se pone más amarillo, por lo menos en esta reproducción, con todas las limitaciones que eso pueda tener. Mucho mejor. Porque la zona también es medio plana, no es una convexidad completamente infinita, que a veces cuando uno está acostumbrado a generar convexidades tiende a exagerarlas. Un poco mejor. Tiende a exagerarlas porque quedan bien. Hasta que quedan mal. Puede exagerarles demasiado. Voy a agregar un amarillo transparente para ayudarme a poder subir el valor y a la vez mantener croma. Porque típicamente el blanco, si yo sigo subiendo más allá de esto, va a empezar a comerme el croma un montón. En cambio, si uso el ocre, no me va a ayudar a mantener mucho el croma, pero si uso este amarillo transparente, sí. Y ahora se va a ver. Estoy tratando de visualizar cuánto es ese golpe de luz. Fíjense que la mayoría de los retratistas, en realidad más, pero especialmente los retratistas, siempre tuvieron, hasta fines del XIX, del siglo XX, que empezaron a entusiasmarse más con esto, tuvieron mucho cuidado con los brillos. Y los brillos
está en la punta de la nariz, en el ojo, es en el filo de la nariz, y un poco en la frente, y un poco en el pómulo, lugares habituales, pero nunca eran, no quebraban demasiado la relación con el valor aledaño. O sea, eran un poco más altos, un poco, usualmente con un poco de variación de tono, a veces hacia algo más cálido, a veces hacia algo más frío, no hay una regla absoluta con eso. Pero no son los brillos que estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, en, no sé, retratos de hoy, que se entusiasman muchísimo con los brillos. Generalmente tienen más relación con el entorno. Tienen un par de pasos por arriba y ya está. Listo, suficiente. Después, por ejemplo, si quieren Rafael y en general la pintura renacentista, tiene mucho control sobre el brillo. O sea, no, era algo que trataban de no zarparse. Y más adelante, cuando empieza a aparecer un poco más brillo, por ejemplo en Rembrandt o en otros, igual esa aparición del brillo es un poco más claro, ¿sí? A veces un poco más amarillo, a veces un poco más frío, a veces un poco más rosa, depende, son los típicos variaciones, pero es solo un par de pasos más claro y la variación tonal también es leve, sutil. Llega a sentirse que es brillo porque rompe un poco con el gradiente, que es la idea que tenemos que tener en cuenta siempre con el brillo, pero un poco. Se interrumpe, pero también es parte, no se siente como otra cosa. Y eso es algo que yo en general echo un poco de menos en retratos contemporáneos, entusiasmo por los brillos, que obviamente lo digo así y es estrictamente hablando una cuestión de gusto. ¿Sí? Nada más. Bien, ahí más o menos creo que está el golpe de luz adecuado. Es un poco más amarillo, diría yo, pero no estoy pudiendo llegar, no en una pasada al menos. En la cámara estimo yo que se debe estar viendo súper blanco, pero no es tan blanco, ¿eh? A ver si podemos hacer lo que sea. No se ve suficientemente bien, pero bueno. Opa, se tiró todo. Bien. Bien. Otro lugar que siempre está bueno tratar de tener como cuidado, o por lo menos cierta atención, es la transición del pelo al cuero cabelludo. Siempre es más suave, mucho más suave de lo que creemos, mucho más integrado con la piel de lo que creemos también. Ahí va. A veces se presentan momentos de desaturación ahí, pero no siempre. A veces también hay momentos cromáticos en esa transición. Ahí va. Bien, corregido la luminosidad de esta, corregido este ojo.
Ahora podríamos tratar de, por un momento, trabajar un poco en algunas masas oscuras. Por ejemplo. Definitivamente no me gusta. Me gustó más antes. O también un tema personal sobre los fondos. Suelen gustarme un poco más abiertos. Ahí está mejor. Y recuperé un poco de la tonalidad anterior. Un poco. Vamos a ver en dónde sí podemos. Lo que pasó es que se ensució esto también. Importante que si no quiero que haya una desaturación importante, que el blanco no toque, no participe de esto, ¿sí? Si no voy a tener problemas. Se va a grisar mucho. Bien, vamos a hacer esto de acá así. Me preguntaron en el video anterior con respecto a la grabación en por qué no pintar bien primero el fondo y después recién la figura. En general porque yo trato de hacerlo un poco a la vez esto e ir así como voy aumentando el contraste en la cara, voy aumentando también el contraste en el fondo. Y casi siempre sí es cierto que antes de hacer los toques finales en los bordes de un rostro, vuelvo justamente a pintar alrededor para asegurarme de poder fundir adecuadamente. Ahí está. Y ahí me gusta más. Estoy pisando los bordes del pelo para después volver con el pelo encima de esto y respetar la antigua y famosa lógica de que lo de adelante pise lo de atrás, que es una buena lógica.
Aprovecho que ambos bordes están frescos para trabajar un poco justamente en el borde, en la calidad del borde, porque tampoco es tan filoso, por más allá de que esté adelante, como no hay tantas cosas más. Si hubiera más cosas en juego, capaz más planos, más cosas adelante y atrás, ahí podríamos elegir con más atención, pero esto alcanza para que se sienta adelante sin que tenga que tener un borde hiper filoso. Y entonces, para que no parezca recortado, estamos acá tratando de suavizarlo un poquitito. Siempre me pelo tratando de que mantenga esta forma un poco aérea. Siempre con el pelo hay algo que tiene que ver con intentar cierta soltura en la pincelada. O sea, actuarla un poco. Porque si queda demasiado controlada, demasiado agarrado, empieza a no parecer pelo. Entonces hay que intentar darle algunos toques como
sueltos, incluso en sacrificio si es necesario de la precisión. Siempre la pintura un poco más opaca es más fácil de controlar. Eso es otra cosa también, porque a veces terminamos no usando pintura transparente. Porque la pintura opaca es más fácil de decir, quiero que seas de tal tono, quiero que cubras tanto, quiero que seas así. O sea, en cambio la pintura translúcida es un poco lo que quiero y un poco como queda. Para bien, para mal. Bueno, finalmente la sombra de esa oreja era necesaria ya porque se estaba viendo demasiado. Bien, vamos a hacer un primer alto. Bueno. Sigo trabajando en esa transición porque todavía no me convence mucho. Creo que es un poco más naranja también. Un poco más cálida también, pero no tan oscura. Mm.
Ahí va. Entonces, está un poco demasiado naranja, me parece. Vamos a neutralizar un poquito. Ups. Está un poco la pavada, ¿no? Vamos a ver si voy a pastar un poco más acá y después velo, porque no está funcionando muy bien esta luz acá. Ahí está. Después la vela. Ahí va.